Voy a pasar a comentar. Os voy a utilizar un PowerPoint para ayudarnos, porque si no, esto de dar charlas cuando no ves a la gente, aunque la veas por la pantalla, pues es un poco frío, ¿no? Para vosotros y también para mí, y no me permite interactuar con vosotros de la manera que te permite la presencia, ¿no? Y el preguntar y abrir un diálogo, etcétera. Entonces, voy a hablar de los empresarios y las empresas. Yo lo he subtitulado. Luego le diré a Elvira que os pase una presentación, un PowerPoint más completo que el que tenéis ahora en la pantalla. Lo he subtitulado como el cambio constante del emprendimiento, porque yo creo que lo que nos define o define la situación en la que estamos ahora mismo es, pues es el cambio. Es decir, la palabra que nos define ahora mismo es el cambio como constante del emprendimiento. Estamos en una situación inexplorada y avanzamos hacia situaciones cambiantes de una manera exponencial. Yo creo que yo llevo 40 años de ejercicio profesional y si me comparo mi experiencia con la de mi padre o con la de mi abuelo, pues o con la que tienen mis hijos, es que no hay comparación posible porque el cambio se ha instalado como una constante en cualquier actividad económica, en cualquier actividad profesional, en cualquier actividad de promoción turística, y entonces o entendemos que las cosas son así o va a ser muy difícil que podamos avanzar hacia ningún sitio, y si no avanzamos no nos vamos a quedar parados, lo que pasa es que nos vamos a quedar absolutamente desfasados, ¿no? Entonces, vamos a hacer una puesta en perspectiva, que es un pequeño viaje, un poco para ver las circunstancias. Yo creo, os he puesto aquí un fotograma de una película que seguro que todos recordaréis, que es El apartamento. Ahí tenemos a Jack Lemmon, que tuvo 5 Oscars, de Billy Wilder. Y os he puesto también, a efectos del ambiente del trabajo, la siguiente es un libro que se acaba de publicar sobre la historia del diario Pueblo en un intervalo de tiempo determinado, su esplendor y su caída finalmente y su liquidación, para ver un poco cómo han cambiado las circunstancias. En los últimos 30 años lo que nos define la situación es el cambio, la transformación, el movimiento. Hemos pasado de un modelo estático de empresa a un modelo absolutamente dinámico. Desde un empresario territorializado, localizado en un territorio determinado, cuya aspiración fundamental a lo mejor era salir de la comarca, entrar en la región, a lo mejor en el territorio nacional, rara vez durante los años 70, 80 hacerse internacional. Eso era visto como una cosa un poco extraña, que necesitaba mucho capital, etcétera. Estaba reservado más bien a la industria tradicional, etcétera, con una clientela que era una clientela que pasaba casi de la empresa familiar, pasaba de padres a hijos, una clientela muy establecida, a veces una clientela pública, etcétera. Hemos pasado a un modelo absolutamente dinámico que está enmarcado en una economía global completamente digitalizada. El modelo analógico desaparece claramente en los años 2000. Tenemos un modelo absolutamente digital que ha cambiado las formas de trabajar, que ha cambiado las formas de emprender, que ha cambiado las formas de aprender, que ha cambiado las formas de relacionarnos y sin embargo es curioso porque por otro lado nos ha internacionalizado, queramos o no queramos, y sin embargo la regulación, la actividad económica está sometida a una fuerte regulación. Vivimos en un entorno que es el entorno de la Unión Europea, fundamentalmente, que está sometido a una gran intervención administrativa. La administración pública está interviniendo cada vez más en la iniciativa, en la actividad económica. La regulación es mucha, numerosa, compleja, tiene muchos actores, desde los ayuntamientos hasta las comunidades autónomas, pasando por el Estado, por la Unión Europea. Hay infinidad de normas que caen sobre el emprendedor y que a veces el emprendedor no es consciente de la cantidad de normas que tiene que cumplir, que si la huella de carbono, que si la lucha contra el cambio climático, que si las cláusulas sociales de la contratación, que si la integración de personas con discapacidad, que si la sostenibilidad de la actividad, que si los residuos de la actividad. Es decir, además de las obligaciones tradicionales típicas, seguridad social, tributarias, etcétera, hay un montón de nuevas reglas del juego que tenemos que comprender, que tenemos que tener en cuenta y que al final son costes de operación y que son un coste para la empresa y que dificultan la iniciativa. Por eso
es muy importante que las normas que regulan la iniciativa diferencien la iniciativa del desarrollo profesional para incentivar la iniciativa, aligerarle de este tipo de normas y permitirle competir en unas condiciones razonables durante los primeros años. El periodo de maduración de una empresa normalmente, como saben, es 5 años. Si una empresa aguanta 5 años, eso no quiere decir que vaya a aguantar 6, sino que, bueno, ya ha superado los 5 años, que es el periodo crítico, y podemos tener algo. Lo normal es que una empresa se caiga entre 3 y 5 años. Incluso es curioso, yo recuerdo la última entrega de premios a emprendedores de la Comunidad de Madrid, se daba el primer premio a una empresa, no recuerdo ahora de memoria, pero lo pueden encontrar en Internet, que cuando le dieron el premio había desaparecido. O sea, era una empresa que se la había considerado como una startup de éxito, una startup brillante, con perspectivas de escalamiento, pero las circunstancias entre que le dieron el premio y que se lo concedieron y que se lo entregaron habían cambiado y la empresa en ese momento que se lo entregan había desaparecido. Es una auténtica paradoja, pero demuestra el modelo de cambio en el que estamos instalados. El cambio es muy relevante en todos los sectores. En el sector del turismo es absolutamente relevante. Hemos pasado del turismo de playa de los años 70 y quizá también de los años 80 al turismo de ciudad. Antes, como recordarán, en el sector turístico las ciudades quedaban vacías y todos nos íbamos a la playa y las ciudades quedaban vacías. Las ciudades que tenían playa, pues menos vacías, pero la gente se iba a la playa y había un modelo de turismo pues muy, vamos a llamarlo intensivo, para no utilizar adjetivos complicados. Bueno, ahora hay un turismo de playa y un turismo de ciudad y las ciudades tienen su turismo y la gente va a hacer turismo urbano. Pero es que también ha aparecido un turismo más selectivo, que es el turismo rural. El turismo rural antes era el turismo de parajes preciosos, parques naturales que todavía no eran parques naturales, zonas cepa que todavía no eran zonas cepa, espacios protegidos que todavía no eran espacios protegidos legalmente, pero que tenían todo lo que tiene que tener para ser un espacio protegido, pero lo que no había infraestructuras, no había superestructuras culturales de asesoramiento para nada, y ahí iban algunos excursionistas que, bueno, que les gustaba, etcétera, y alrededor de eso, bueno, pues había un incipiente turismo que no tenía en cuenta, desde luego, ni el impacto, ni los residuos, ni el desarrollo, ni nada de nada. Eso ha cambiado mucho. El turismo rural es un turismo hoy muy exquisito. Yo creo que en España está mejorando muchísimo el turismo rural y de repente han aparecido palabras que tenemos que manejar en cualquier sistema de turismo rural que son palabras clave. El tema de las palabras clave que manejan ahora los sistemas de inteligencia artificial, de los que hablaré sucintamente porque me consta que ya lo hizo Rafael del Real, que son, por ejemplo, sostenibilidad. Es una palabra talismán, es un talismán universal, pero tenemos que jugar con sostenibilidad, que tiene un sentido jurídico, además, tiene una definición jurídica. Economía circular. No solamente están los anuncios que escuchamos en la radio, sino que la economía circular forma parte del ciclo económico y debemos tenerlo en cuenta. Ecoturismo, huella de carbono, cambio climático, es decir, son palabras talismán que inexorablemente tenemos que tener en cuenta, que tienen su regulación y que van a provocar en las empresas, van a provocar obligaciones, van a provocar retos, van a suponer que hay que superar compromisos concretos y que el público objetivo al que se dirige una empresa lo va a demandar. Va a demandar una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, que no produzca impacto, etcétera, y se va a informar sobre esto, porque se puede informar por múltiples canales, con lo cual eso es algo que debemos tener en cuenta. Eso ha hecho que cambie el ambiente de la empresa. Si ven el fotograma que he seleccionado, pues aquí tenemos a Jack Lemmon, que trabaja en una aseguradora y que, bueno, pues está rodeado de mucha gente, más hombres que mujeres, con máquinas de escribir, con máquinas de calcular, con un dietario ahí de estos redondos que yo no he llegado a conocer a pesar de mis 40 años de ejercicio profesional. Es decir, y si lo escucháramos, si entramos en la película y la escuchamos, lo que se oye es la gente hablar, el teléfono sonar, el ruido de las máquinas de escribir, el carro de la máquina que va y vuelve y con el timbre del carro de la máquina. Este es el ambiente de trabajo que teníamos no hace tanto tiempo. No, esto es en los años 60, pero si yo me voy a los años 80, en los años 80, cuando yo entré por primera vez en un tribunal, lo que vi fue papeles, papeles y papeles por todos los sitios, por los suelos, por las paredes, todo lleno de papeles. No cabían las personas porque estaban rodeadas de papeles, papeles que además estaban cosidos a mano, de esa manera que se cosían los llamados legajos, cosidos a mano, y además estaban con una cinta roja que se hacían y se les hacía un lacito con la cinta roja. Y luego los papeles tenían una cartulina, y la cartulina podía ser, por ejemplo, blanca, que eran civiles, o podía ser, por ejemplo, roja, y la roja era penal. Y la penal, si además de ser roja tenía una señal distintiva más de color granate, era una causa penal con preso. Es decir, este era el sistema
de funcionamiento. Si entráramos hoy en un tribunal moderno, un tribunal de los que estén, porque hay de todo, lógicamente, si entráramos en un tribunal moderno, lo que veríamos son un espacio grande, una serie de señores que están metidos en unas, digamos, oficinas acristaladas de tal manera que los vemos, no hay paredes, se ven. Ellos están muchos con corbata, otros sin corbata y tienen la corbata colgada en un perchero por si lo necesitan. No hay ruido, no hay ningún ruido. Ellos están con su ordenador, con su teléfono móvil, con su tablet. Alguno a lo mejor está haciendo una vista en ese momento en Estrasburgo y está en un despacho de Madrid. Otro a lo mejor está ratificando una prueba en el Tribunal Supremo y está en un despacho de Madrid. Otro está en una reunión con gente que a lo mejor está en Bruselas, en Barcelona, etcétera, y están allí reunidos y no hay un ruido. Me parece un convento benedictino. Y además, si miráramos, veríamos que no hay un solo papel. No hay ningún papel. El papel ha desaparecido. Eso demuestra cómo ha cambiado la manera de trabajar y cómo se ha incorporado una dinámica absolutamente nueva a nuestra manera de trabajar. Les he puesto aquí la siguiente transparencia, unas palabras que dice Pérez Reverte en el prólogo a este libro sobre el diario Pueblo, que me parece muy divertido por el retrato de la época y de las personas que hace, y que, bueno, que demuestra eso, cómo nos va a cambiar y cómo ha cambiado el ambiente de trabajo. Les ahorro la lectura. Y en la presentación que ustedes no ven y que van a ver, porque luego se la pasaremos, por impericia tecnológica mía, lo que demuestra que debo mejorar en mis conocimientos de tecnología, pues les he puesto, como he visto que, en fin, me da la sensación que ustedes están en un paraje precioso que yo lamentablemente no conozco, en un entorno natural magnífico, les he puesto una fotografía de la travesía de la laguna de Peñalara, que se ve aquí una fotografía en la que hay una serie de señores cruzando a nado la laguna de Peñalara, que era una travesía, digamos, deportiva que se hacía hasta 1997 en la laguna de Peñalara, que es una laguna glacial del Cuaternario, que está a 2.050 metros en la Sierra de Guadarrama, al lado del Pico Peñalara, que tiene 2.500 metros y es el más alto de la Sierra de Guadarrama. Bueno, en 1997 se dejó de hacer esta travesía, que tengo que decirles que después de hacerla dejaban todo lleno de basura y tal, y se dejó de hacer porque era insostenible con la preservación de la laguna y del entorno del circo cuaternario en el que está ubicada la laguna, el circo de Peñalara. Entonces, ahora, si fuéramos a la laguna de Peñalara y quisiéramos desarrollar alguna actividad, podríamos contratar una guía o un guía que nos acompañaría por un entablado, que está totalmente entablado el paseo. Llegaríamos allí, nos contaría un montón de historias, nos contaría el origen de la laguna, nos contaría cómo hay unos anfibios allí que están en peligro de extinción y que tienen una peculiaridad respecto de los anfibios de la zona. En fin, nos contaría un montón de cosas interesantes, nos acercaríamos a la laguna y no podríamos ni mojar la mano en el agua de la laguna, porque está absolutamente protegida. Sería una forma de disfrutar del entorno diferente, con una respuesta de servicios totalmente diferente. Yo le preguntaría si puedo tener fotos, si puedo hacer fotos, si hay alguna foto, si hay algún cuadro, si me recomienda, etcétera. Si me recomienda algún sitio de la zona en el que yo pueda descansar o pueda comer, en el que se coman pues, productos de la zona, por ejemplo, truchas de los ríos que hay allí, que son ríos muy trucheros, etcétera. Es decir, ha habido un cambio impensable en los años 90, hasta el año 97, un cambio que ha transformado todo. El cambio, que es lo que define lo que estoy contando, lo que nos plantea, me ha planteado la obligación para en una presentación, sin perder el tono académico, es señalar algunos hitos importantes que explican dónde estuvimos y dónde estamos. Entonces he señalado algunos, siempre que uno hace esquemas es todo muy discutible, pero me ha parecido que este es un esquema bastante completo. El punto número 1 es desde la autarquía hasta la economía de mercado, los años 60, energía barata y desarrollo industrial. Allí estuvimos en los años 60. Pasamos de la autarquía después de la Guerra Civil, como ustedes saben. Bueno, una cierta economía de mercado de los 60, vamos a ponerle los adjetivos que queramos cada uno de nosotros, que se caracterizó por el desarrollo industrial que permitió que España doblara el Producto Interior Bruto en una década, y lo que había era energía barata, había mucha energía y energía barata. Y entonces esto parecía pues que iba a ser siempre así, pero como pasa en la vida, siempre que pensamos que algo va a ser siempre así, pues no es siempre así. Y llegaron los 70, y en los años 70, en 1973, llegó la crisis del petróleo. Y la crisis del petróleo se produce sencillamente porque el cártel del petróleo, que es la OPEP, que es un cártel de países productores de petróleo, establece, por iniciativa de Arabia Saudí, establece una
restricción de la exportación y de la venta hacia todos aquellos países dependientes del petróleo que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Fíjense cómo las cosas van y vienen, dónde estamos y dónde estuvimos en aquel momento. Eso supuso el encarecimiento del petróleo, lógicamente, y supuso la aparición de una inflación devastadora que arrasó buena parte de las economías y de los crecimientos del PIB que se habían producido hasta ese momento. Bueno, aquello se encauzó de la manera que se pudo encauzar y finalmente en España se produce, el siguiente hito es el cambio político que se produce entre los años 75 a 78, que es el fin de la dictadura y el comienzo de la transición y el comienzo de una nueva era, que es la democracia, una era que en aquel momento despertaba mucha ilusión, que era un auténtico reto y que quería la gente implicada en la transición. Yo estaba en la universidad, lo que quería era cambiar, absolutamente cambiar, ir a un escenario totalmente nuevo. La palabra cambio de nuevo, ¿no? Bueno, uno de los elementos del cambio en aquella época era la aspiración de entrar en la Comunidad Económica Europea, que era un club selecto de mercaderes, no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos, los mercaderes me merecen mucho respeto y es la palabra que utilizaban los códigos de comercio y las leyes de comercio catalanas, que son predecesoras de los códigos de comercio. Es un término que me parece muy histórico, muy interesante. Entonces, bueno, pues nosotros queríamos entrar en ese club de mercaderes del acero, del carbón, de la energía atómica, que se había convertido en una comunidad económica más amplia, no nos dejaban, si nos dejaban. Finalmente incorporamos el IVA, que era un requisito sine qua non que provocó, lógicamente, el incremento de los precios y una cierta inflación, y en 1986 nos dejaron entrar. Se produce el Tratado de Adhesión, nos incorporamos a la Comunidad Europea y entonces somos miembros de pleno derecho con algunos matices de la Unión Europea. Y eso es muy importante y va a ser muy importante desde el punto de vista empresarial. No podemos comprender nada si no nos damos cuenta de que estamos en la Unión Europea y de que el mundo actualmente está distribuido en bloques económicos que compiten. El primer bloque económico es Estados Unidos con sus aliados que son Canadá, Nueva Zelanda, Australia y probablemente también Islandia, más cerca de Estados Unidos que de Europa. El segundo es el bloque sobre todo de China y de la India, que tienen sus propias reglas del juego. Son reglas del juego diferentes porque no son democracias en sentido estricto, con matices en el caso de la India y, desde luego, en el caso de China, como ustedes saben, no es una democracia ni un Estado de Derecho, ni pretende serlo. Y luego la Unión Europea, que ahora parece que tiene la tentación de una nueva ampliación y siempre provoca tensiones, etcétera, pero que, bueno, que es un actor político importante y un actor económico importante y un elemento esencial si vamos a desarrollar cualquier iniciativa o cualquier actividad. Los hitos esenciales de la Europa transformada, desde el mercado común a la Unión Europea, han sido el euro, como ustedes saben, la unión política y la unión monetaria, la ampliación posterior del euro, los tratados de Maastricht y Ámsterdam son las claves de la Unión Europea, y la aparición de algo muy importante que es el derecho europeo. El derecho europeo es el derecho de Europa cada vez más, porque cada vez los ámbitos de actuación de Europa son mayores y cada vez el derecho interno está más replegado en cada uno de los países, incluso indirectamente. El derecho europeo es un modelo basado en los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y además se basa en la colaboración de quien fija la interpretación del derecho europeo y tiene el monopolio, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y quienes colaboran con el tribunal a estos efectos, que son los jueces y los tribunales de cada uno de los estados, de cada uno de los países, que lo hacen mediante las cuestiones prejudiciales, pero que también lo pueden hacer mediante un mecanismo extraordinariamente agresivo que se ha aplicado en España alguna vez, por ejemplo en 2014 en materia energética, que es la inaplicación de una norma nacional cuando se considera contraria a una norma europea, directamente, sin plantear cuestión prejudicial. Y luego a través de los recursos de incumplimiento, con sus correspondientes sanciones en su caso, en caso de que prosperen, que puede plantear la Comisión contra cualquiera de los diferentes estados. Con lo cual, tenemos un modelo europeo extraordinariamente potente. Un ejemplo va a ser, y luego hablaré un poquito de ello, la ley de inteligencia artificial que se está a punto de aprobar en la Unión Europea y que nos va a afectar directamente a todos, o las normas de protección de datos que cualquier empresa o cualquier emprendedor debe tener en cuenta, que también nos afecta directamente a todos, desde el diseño europeo hasta el diseño nacional. Luego están los retos que tiene en este momento la Unión Europea. Los retos que tiene, evidentemente, después del impacto de la pandemia, los fondos Next Generation, el rigor presupuestario con que ahora mismo se nos está, entre comillas,
advirtiendo o amenazando, hasta la economía verde, la transformación del modelo digital, el uso de la inteligencia artificial, la energía, el reto de la energía en Europa, que no está muy claro. Piensen, por ejemplo, en el dato de la no energía atómica y ahora de repente quizás tengamos que hacer alguna excepción, etcétera. Piensen en el impacto de la energía verde en el medio ambiente y los conflictos que se están planteando. De nuevo, la idea de no podemos estarnos quietos y el cambio es inexorable, bueno, pues está presente en nuestros días. Y ha llegado el mayor dinamizador del cambio, que es la tecnología. Les he puesto aquí una foto de la máquina de Turing, que seguro que ya han reconocido, porque la inteligencia artificial empieza con Turing y con la máquina de Turing, que es el sistema a través del que se fue capaz de descifrar Enigma, que era el sistema de criptografía que utilizaban los nazis para comunicarse con los submarinos que boicoteaban y aislaban al Reino Unido y a la Marina Mercante del Reino Unido y luego de Estados Unidos. Bueno, Turing y una serie de personas lo consiguió. Hay una película muy interesante a este respecto y luego están las publicaciones del propio Turing. Y bueno, y eso fue un cambio de paradigma, como se dice ahora, y entonces supuso la aparición de la tecnología. En aquel momento había una parte de tecnología y una parte de ficción, por eso les he puesto aquí a Isaac Asimov, un personaje durante los años 80, no era físico, no era matemático, él era, lo dice en sus memorias, hubiera sido un matemático mediocre, un químico mediocre, en fin, no pudo ser médico, es decir, no era una persona de un talento riguroso, pero fue un divulgador y sobre todo lo que fue un visionario. Él formuló las 3 leyes de la robótica, que bien, eran de ciencia ficción, pero que sin embargo ahora se tienen en cuenta al estudiar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Una de las claves, los puntos de partida, son las 3 leyes de la robótica, lo que no deja de ser curioso e interesante, ¿no? Bueno, el impacto de la tecnología es absolutamente indudable. Entonces, la tecnología ha venido para quedarse y ha venido para transformar completamente, diariamente, cada una de las iniciativas económicas y no tenemos más remedio que darnos cuenta de ello. Es decir, hemos pasado de la ficción a la realidad. Yo les he comentado ahí algunas de las consecuencias de las 3 leyes de la robótica, pero me gustaría, antes de eso, hablarles de unas líneas básicas para pensar en un modelo de empresa. Yo les he hablado del cambio y cuando llegamos a la situación actual, una de las cosas que me planteo es, bueno, voy a pensar en unas líneas básicas para un modelo de empresa. ¿Qué cosas yo pensaría en este momento, recomendaría o recomiendo en mis ponencias o en mis clases o tal? Yo digo siempre, primero, ¿queremos ser un empresario o queremos tener una empresa? Eso es un punto de partida. Si queremos ser un empresario, ¿qué responsabilidad asumo como empresario y qué riesgo? ¿Y cómo va a ser mi administración? ¿Qué administración voy a desarrollar? Si queremos tener una empresa, ¿qué tipo de empresa queremos? ¿Queremos una comunidad de propietarios o, entre hermanos de una empresa familiar, entre amigos, utilizando el modelo mítico de Steve Jobs, que nos reunimos en un garaje y entonces tenemos grandes ideas y vamos a tener grandes iniciativas y vamos a ser el origen de Silicon Valley? ¿O queremos una empresa civil? Porque desde el punto de vista de responsabilidad, a lo mejor es poner en medio una persona jurídica y tal, o ya vamos un poco más allá y decimos, ¿por qué no queremos una empresa mercantil? Y si queremos una empresa mercantil, ¿qué tipo de empresa mercantil queremos? ¿Y cómo la vamos a administrar? ¿Queremos una empresa con responsabilidad ilimitada? Me parece que no. ¿Queremos una empresa con responsabilidad limitada? ¿Qué significa responsabilidad limitada? ¿Qué significa que si esto va a la bancarrota, aquí nadie responde de nada? Bueno, responsabilidad limitada tiene algunas comillas que yo debo tener en cuenta. ¿Cómo vamos a administrar entre varios una empresa con responsabilidad ilimitada y cómo lo vamos a administrar con responsabilidad limitada? ¿Vamos a hacer unos estatutos tipo? Vamos a una limitada, con 3.000 euros nos vale, vamos a 60.000 euros, si no tenemos tanto dinero, no vale la pena inmovilizar 60.000 euros, vamos a una limitada que es mucho más flexible. Utilizamos unos estatutos tipo, de los aprobados por el Ministerio de Justicia, que van a pasar por el registro mercantil sin problemas, o nos sentamos con alguien profesional del negocio y le sugerimos, según nuestro proyecto, que nos ajuste los estatutos. O lo metemos todo, dejamos los estatutos tipo y metemos todo en unos pactos parasociales. Y ya que hacemos unos pactos parasociales, que son acuerdos entre socios que no van al registro y que están al margen de los estatutos, hacemos como los matrimonios, somos felices, celebramos la boda y pensamos que vamos a ser felices siempre,
O, puesto que hay un 60% de divorcios, somos felices, pero oye, ¿por qué no pactamos ahora que nos llevamos bien? ¿Qué pasará el día que nos divorciemos? ¿Cómo? Podemos divorciarnos de mutuo acuerdo, porque resulta que uno de los socios tiene otro proyecto, no cree en este proyecto, quiere irse. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Lo pactamos ahora o no lo pactamos ahora? Y luego, ¿cómo financiamos el proyecto? ¿Qué capital necesitamos? ¿Necesitamos capital? ¿Cuánto capital necesitamos para aguantar un año? ¿Cuánto capital con los resultados necesitamos para aguantar 2 años? ¿Cuánto capital con los resultados, si hacemos reservas, necesitamos para aguantar 3 años? Por ejemplo, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Vamos a cobrar algo simbólico y vamos a ir a reservas con los excedentes? ¿O aquí vamos a cobrar todos y no vamos a tener reservas? Es decir, son cosas que hay que sentarse, hay que pensarlas, hay que discutirlas, porque tener una buena idea, como voy a decir después, no es suficiente. Y luego yo creo que un emprendedor, alguien de los que acuden a mis clases, que son abogados, economistas, etcétera, yo siempre les digo, hay que manejar las palabras clave. Las palabras clave de cualquier actividad tenemos que manejarlas. Y hay una serie de palabras claves que son talismanes y son comunes, te dediques a lo que te dediques. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué son los flujos de caja? ¿Qué son los resultados? ¿Qué es la capitalización? ¿Cuántas obligaciones tributarias tengo? ¿Cuántas obligaciones de seguridad social tengo? En fin, ¿cómo me relaciono con la seguridad social y con la agencia tributaria? Y puesto que al ser empresario tengo la obligación de utilizar tecnología y no puedo ir allí, ponerme detrás del mostrador y decir, oiga, yo pienso que ayúdenme, es bueno que yo utilice los modelos que ellos tienen, o puedo tener mi criterio, porque claro, los modelos que ellos tienen, pues a veces en temas discutibles, pues tienen una respuesta que a lo mejor no es la respuesta que yo creo, etcétera. Quiero decir, esto desde mi punto de vista, cuando pasamos de la idea, de la imaginación a la realidad, tenemos que tocar tierra. Y para tocar tierra tenemos que tener estas variables. Les he puesto aquí una obra magnífica, que es el libro Negro del Emprendedor, de Fernando Trías de Bes, que también es uno de los coautores del libro de la buena suerte. Porque Fernando Trías de Bes, una de las cosas que cuenta es, él nos dice, todo el mundo cuenta y tiene referentes de éxito cuando desarrollas una actividad empresarial del tipo que sea, porque empleo la palabra empresarial o iniciativa en sentido muy amplio, pero en sentido muy amplio. Entonces, todo el mundo tiene ideas de referentes de éxito, luego pondré yo un referente de éxito al final, pero no de referentes de fracaso. Los fracasos como que no nos gusta más ver a la gente que tiene éxito y no nos gusta ver a la gente que fracasa. Pero lo cierto es que fracasa mucha más gente que tiene éxito. Y lo cierto es que mucha gente fracasa muchas veces antes de tener éxito. Recordarán esa anécdota que se cuenta, que no sé si es apócrifa o no ya, de la bombilla, cuando le preguntaban a Edison que fracasaba y fracasaba y fracasaba. Edison es un hombre con una biografía sombría. Le preguntaban que fracasaba, fracasaba y fracasaba. Y decía, ¿qué has aprendido? Y dice, pues sé cómo no hacer una bombilla 900 veces, porque lo he intentado 900 veces y no funciona. Es decir, lo normal es que una idea cuando se ponga en marcha, pues, en fin, tenga que encajar, tenga que funcionar, y a veces funciona y a veces no. Por eso yo creo que tocando tierra, siendo realista, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una iniciativa, del tipo que sea, o cuando alguien nos pide consejo sobre una iniciativa, o alguien nos pide una subvención sobre una iniciativa y tenemos que examinar si le vamos a dar la subvención o no le vamos a dar la subvención, además de las normas reguladoras de la subvención en cuanto a la parte discrecional, tenemos que desechar una serie de cosas. Yo desecharía a la persona que me dice, tengo una buena idea que me va a hacer rico. Yo, sinceramente, todas las semanas tengo una buena idea que me va a hacer rico. Lamentablemente no soy rico, porque quizá no he puesto esas buenas ideas en marcha, pero estoy seguro que si yo pasara por donde están ustedes y me enseñaran lo que hay allí y viera todo aquello, les diría a ustedes, qué buena idea se me acaba de ocurrir. Seguro que si la ponemos en marcha, esto va a ser un éxito absoluto. Bueno, seguramente cuando ustedes vieran lo que yo les digo, dirían, este no se ha enterado mucho. Porque claro, normalmente a veces podría sonar la flauta, pero normalmente la flauta no suena de esta manera. La segunda variable que hay que rechazar en un tema de iniciativa es, estoy harto de trabajar para otro, estoy cansado de trabajar para otro y ahora voy a trabajar para mí. Yo he trabajado para mí en algunas épocas, he trabajado para otro en otras épocas, estoy cansado de trabajar para otro y voy a trabajar para mí porque quiero ser mi jefe. Bueno, en fin, como si ser el jefe de uno mismo no supusiera tener obligaciones, tener responsabilidades o tener que ocuparse de personas que trabajarán contigo inexorablemente. Quiero tener tiempo libre, esta es la mejor de todas. Me voy a dedicar, tengo una iniciativa, voy a emprender, voy a desarrollar este proyecto porque quiero tener tiempo libre para jugar al golf. Yo no juego al golf, no me gusta nada, pero yo qué sé, pues a mí me gusta el cine, para ir al cine. Bueno,
Sinceramente, vas a tener poco tiempo libre. Quiero hacer lo que me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? No, yo soy, leí en El País hace poco una entrevista sobre esto, un reportaje. Había diferentes personas que contaban lo que iban a hacer para hacer lo que les gustaba. Tenían desde uno que jugaba al interés compuesto, otro que jugaba a la bolsa, en fin. Y había un programador y me llamaba la atención porque el programador se ganaba bien la vida, pero decía, es que yo solo quiero programar en los proyectos que yo quiero. Bien, estupendo. Solamente los que tú quieres, que son los que tú has decidido, no los que te van a encargar, no los que te... En fin, bueno, pues estupendo, enhorabuena y ojalá lo consigas. Oye, como la programación es un mundo en el que casi no hay competencia, que la competencia es internacional y los programadores mexicanos e indios casi no tienen calidad y casi no compiten en precios, pues enhorabuena, ya puedes ser fantástico en tu trabajo. Quiero conciliar el trabajo con mi vida. Eso también es magnífico. Quiero conciliar el trabajo con mi vida y tener más tiempo para los míos. Bueno, si te vas a emprender, te vas a dedicar al emprendimiento y los tuyos tendrán que asumirlo o tendrán que participar del emprendimiento. Y la mejor también, una de las que más me gusta y es la última, es esta. No sé nada de esto, pero voy a aprender. No sé nada de esto, pero voy a aprender. Eso se ve mucho en los restaurantes y en los bares, que es lo que se pone en España en general cuando nadie sabe qué hacer. Dice, voy a poner un restaurante. Le parece que eso es muy fácil y tal. En fin, o voy a poner un bar. Le parece que eso es muy fácil y que es un gran negocio. En fin, no sé nada de esto, pero aprenderé. ¿Cómo aprenderé? Bueno, ya iré aprendiendo, poco a poco, a medida que pasen los tiempos y que no haya retornos, etcétera. Con lo cual, bueno, esto es una apuesta, esto es lo que tenemos que olvidar, tenemos que olvidarnos completamente. Lo necesario es olvidarse de estas ideas, digamos, de adolescente, esas ideas pueriles, que yo las califico así, y tenemos que estar en movimiento y tenemos que ir a un modelo diferente de actividad. Entonces, tengo aquí una diapositiva mejor que esta que ustedes están viendo, que ya la verán, y entonces, bueno, hay que pensar en modelos de empresa y en modelos de empresario. Entonces, yo soy un emprendedor, pero voy a hacer una startup. ¿Qué es una startup? Ahora mismo ponemos startup en Internet, salen 50.000 entradas, ponemos en YouTube startup y nos sale allí de todo, absolutamente. Dice, bueno, la definición es una empresa emergente, que tiene una filosofía de negocio, que es innovadora, que es escalable, dinámica y que tiene un éxito no asegurado. Esta es la definición estándar de startup. Si ustedes le dan una vuelta, en este momento en el que estamos camuflando todo con palabras inglesas, es que es asombroso. Es una empresa emergente, o sea, una empresa nueva, me estás diciendo, un proyecto nuevo, una filosofía de negocio. O sea, no solamente es un proyecto, tienes una filosofía. Innovador, claro, evidentemente, no vas a vender ahora mismo hielo. No, eso no tiene mucho sentido, aunque se está vendiendo hielo ahora, el hielo se vuelve a vender, ¿no? Con lo cual nunca se sabe lo que va y viene. ¿Qué es escalable? Claro, quiere decir que puede mejorar en corto tiempo o no puede mejorar en corto tiempo. ¿Qué es dinámica? Porque claro, si no es dinámica, ahí te has quedado. Y el éxito no está asegurado. Oiga, mire, vamos a ser un poco serios. Esta es una empresa joven que tiene poco capital, que lo que tiene fundamentalmente es talento, que lo que necesita es trabajo y que puede ser que tenga éxito, pero que lo más frecuente es que sea un hito en el camino de esa gente para construir un proyecto más adelante con éxito. Bien, otra de las palabras clave a efectos de empresa es Internet, que no solamente es una red de comunicaciones, sino que hoy es una herramienta que permite a los emprendedores darse a conocer, ofrecer sus productos, perfilar sus destinatarios y que en ocasiones hace frente a la regulación intensa que yo les decía, pues aprovechando los vacíos legislativos o aprovechando las dificultades de controlar bueno, espacios de Internet, a veces para bien y a veces para mal. Les voy a poner 3 ejemplos de iniciativas, bueno, que seguramente al principio, yo cuando oí hablar de ellos, me generaban cierto escepticismo en 2 casos, en el tercer caso me generaba temor, pero que bueno, luego he aprendido que no debía ser tan escéptico. El primer ejemplo es el de los youtubers, concepto que incluye a todo el mundo, todo tipo de personas que, bueno, pues ya lo ven ustedes, que hacen sus vídeos, sus cosas, algunos mejores, algunos peores, pero que incluye a un grupo de personas que con diferentes ofertas educativas, ofertas de entretenimiento, ofertas de formación, bueno, pues ofertas de participar en videojuegos de estos, que es un mundo para mí totalmente abstracto, bueno, pues han empezado a facturar
han empezado a financiarse y han empezado a ganar mucho dinero. No son muchos los que ganan mucho dinero, pero sí que hay gente que gana mucho dinero y hemos empezado a conocer que algunos ganan tanto dinero que se deslocalizan en cuanto a su actividad y que se van a Andorra porque entienden que, bueno, pues que se pagan muchos impuestos y ellos deberían de desarrollar su actividad, puesto que pueden hacerlo desde cualquier sitio, desde Andorra. Bien, es una realidad, es un proyecto, es una empresa, es una iniciativa extraordinariamente interesante. Yo, entre estos, he descubierto hace poco, a mí que me gusta mucho la música, descubrí a un chaval cuyo nombre no recuerdo, pero que me he suscrito y le sigo, en fin, y que lo que hace es que coge una banda sonora y te la disecciona y te explica con un piano cómo es y cómo no es, y me hizo una explicación de la banda sonora de Hans Zimmer de Interstellar que me pareció magnífica y entonces, bueno, pues no había visto yo una explicación de ese tipo tan sencilla para una persona que le gusta la música y tal. Bueno, es una iniciativa magnífica. Era dinámica, era moderna, era flexible, era interactiva, tenía capacidad de captar, estaba muy bien. Otro, los influencers. En fin, aquí hay de todo, como ustedes saben. Todo el mundo es influencer o deja de serlo, pero un influencer verdaderamente puede ser, si es un influencer con un perfil determinado y con una actividad determinada, puede ser un elemento importante en una empresa, al objeto de fomentar, llevar. Es un elemento de publicidad. Un influencer, desde mi punto de vista, es una herramienta en una empresa como podía ser un anuncio en la radio hace años. Un anuncio en la radio hace años que acabábamos todos cantando, porque se nos metía en la cabeza porque se escuchaba mucho la radio, todavía se sigue escuchando mucho la radio. Bueno, no cabe duda que nos condicionaba. Entonces, íbamos a algo, a comprar, íbamos a esa empresa, etcétera. Bueno, un influencer no deja de ser un poco lo mismo. ¿Eh? Hay de todo, evidentemente, pero estoy hablando un poco de la parte más profesional. Y luego, la siguiente variable es la apertura de mercados de negocio, de áreas de negocio en Internet, algunas de las cuales han dado lugar a verdaderas situaciones críticas, ¿no? Como son los mercados de las criptomonedas. Después del Bitcoin y el éxito del Bitcoin, ya saben ustedes, han empezado a aparecer monedas, criptomonedas que en un espacio no regulado la gente se ha entusiasmado, porque nada entusiasma más a la gente que una verdad, que un principio que luego Warren Buffett dice entre sus 100 mejores frases, dice siempre lo mismo, dice que alguien te ofrece ganar mucho dinero en muy poco tiempo, vete, sal corriendo. Bueno, pues este era un poco el fenómeno de las criptomonedas, algunas de las cuales eran simplemente una estafa piramidal, con lo cual al final estamos en cambio, estamos en movimiento, pero también hay sus tradiciones que van y vuelven y sus conductas no deontológicamente correctas o delictivas a veces que van y vuelven, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las claves o los consejos que yo creo que sería necesario tener en este momento? Yo, las claves que les daría sería, primero, necesitamos fomentar la iniciativa. En este país la iniciativa ha mejorado una barbaridad. En mi época la gente tenía poca iniciativa en general, desde mi punto de vista, y bueno, pues todo el mundo quería un empleo por cuenta ajena, seguro, tranquilo, y crecer en el empleo por cuenta ajena y que no le complicaran mucho la vida. Yo no sé si porque las circunstancias han cambiado, también por eso, pero probablemente necesitamos fomentar la iniciativa. Todos, de administraciones públicas, empresas, emprendedores. Es necesario fomentar la iniciativa en la gente. Y para eso es necesario, en primer lugar, generar talento. Generar talento es algo que aparentemente es muy fácil. Yo digo, tengo que generar talento. Pero luego, para generar talento, es necesario saber cómo genero talento. Una de las maneras de generar talento es la formación, la educación. No voy a hablar de la educación universitaria y la formación profesional y la formación de cualquier tipo. Hay ejemplos magníficos en este caso sobre generar talento. Por ejemplo, yo recuerdo en alguno de los máster que yo he dado clase, he sido profesor, había un máster dirigido a profesionales que llevaban pues como 10, 15 años trabajando y que querían dar un giro a su vida, una orientación diferente y tal. Y bueno, yo en la primera clase siempre les preguntaba un poco por qué estaban allí sentados y por qué querían escucharme a mí. Y bueno, pues yo les planteaba un proyecto que era elegir una empresa de las que ellos quisieran y sacar la bolsa. Entonces tenía que buscarme una empresa, seleccionarla y estudiar cómo la sacábamos a bolsa. Y entonces ese era mi proyecto durante el trabajo, pero yo les preguntaba por qué estaban allí, por qué les interesaba esto, ¿no? Porque ahí uno puede hacer muchas cosas más interesantes que esto. Entonces había ahí había una persona que estaba claramente por encima de edad, de la media, ¿no? Y entonces yo le pregunté, en fin, si usted me lo permite, ¿por qué está usted aquí? Porque le veo que su edad, está usted por encima de la media de edad, claramente. Y él me dijo con toda sinceridad, no se enfadó, le dije, si no quiere contestarme, no me conteste, pero me contestó, me dijo, mire, yo he estado toda mi vida en una empresa trabajando, creo que ha llegado un punto en el que eso no da más de sí, creo que
tengo un proyecto personal y para desarrollar ese proyecto personal necesito formación, porque todo lo que sabía yo de economía, todo lo que sabía de emprendimiento, todo lo que sabía de derecho, se me ha olvidado, porque me he dedicado a la empresa a otras cosas y no lo he practicado. Entonces, esto es para ponerme en forma. Y me voy a poner en forma y voy a poner en marcha un proyecto. No me contó el proyecto, tampoco se lo pregunté. Lógicamente, bueno, esta persona, no les voy a decir el nombre porque no le he pedido consentimiento, si lo hubiera sabido, se lo hubiera preguntado, pero esta persona hizo un anuncio muy famoso con Casillas el portero hace mucho tiempo y esa persona puso en marcha un proyecto con el que ha ganado y ha facturado millones de euros. Es decir, esa persona tenía talento, pero además de tener talento, tenía la convicción de que para desarrollar ese talento necesitaba formarse y que si no se formaba no iba a poder generar talento. Luego necesitamos generar talento y no es fácil cuando das clase o cuando formas o cuando no es fácil saber cómo genero talento y no es fácil saber que tengo que aprender para generarme talento yo. Hay demasiada teoría en la educación, se aprenden demasiadas cosas inútiles y no nos detenemos en cosas, desde mi punto de vista, mucho más útiles. Hace falta generar emprendimiento. Una manera de generar emprendimiento son los hackathons. Vamos a hacer simulaciones, como hace un piloto. Vamos a aterrizar 50.000 veces antes de aterrizar con personas. Aterrizo con una máquina 50.000 veces. Vamos a simular empresas. Es asombroso como una persona que estudia economía, administración de empresas o economía y derecho, cuando sale no es capaz de poner en marcha una churrería. Es asombroso. Pero eso sí, se sabe la macroeconomía de arriba abajo y se sabe varias fórmulas polinómicas y tablas y tal, absolutamente, pero no sabe, si le dices, el proyecto es que pongas en marcha una churrería y que la pongas en funcionamiento, no sabe hacerlo. Algo no se está haciendo bien. Hay que generar emprendimiento. He puesto una churrería porque no es muy complicado, pero si pongo algo más complicado sería peor. Es necesario generar habilidades. Las habilidades no se tienen. Es decir, todo el mundo tiene talentos innatos. Yo qué sé, Rostropovich tenía el oído absoluto. Claro, con el oído absoluto lo normal es que uno sea un músico clásico o un músico de jazz magnífico. Pero seguramente si hubiera trabajado en una granja ordeñando vacas y no le hubieran dado acceso a unos estudios musicales, pues hubiera sido un agricultor, un ganadero estupendo, con todos los respetos, pero nos hubiéramos perdido a las interpretaciones de Rostropovich, lo cual sería una verdadera pena. Entonces, uno tiene habilidades, pero tiene que desarrollarlas, tiene que invertir en sus habilidades. Si no inviertes en tus habilidades, esto es un ejercicio continuado. Hoy vivimos en una sociedad del momento, de los 20 segundos, de un número determinado, de un tuit, y generar habilidades exige tiempo, constancia, resistencia, y superar la dificultad de que ves que no prosperas y luego ya prosperas. Es como un idioma. Aprendo mucho, 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 mucho y de repente no aprendo nada, 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 nada. Hay que resistir esa fase de no aprendo nada, 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 porque si no la resistes, no aprendes nada, 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 nada y te quedas ahí, ¿no? Luego hay que generar habilidades. Generar habilidades es, en fin, que las pongas en práctica. Y de entre esas habilidades hoy son imprescindibles las tecnológicas. Ya ven ustedes que yo confieso con ustedes que necesito mejorar mis habilidades tecnológicas, pero es que le resulta a uno difícil manejar diferentes programas de estos, que maneja un montón de ellos con peculiaridades cada una de ellas. En fin, pero hay que estar tecnológicamente apto. No necesito ser un hacker, pero necesito gestionar. En una empresa tienes que gestionar cosas y hay que gestionarlo tecnológicamente. Luego tengo que ser capaz de definir un proyecto. No puedo tener 5 proyectos. Tengo que definir un proyecto, elegir entre proyectos y poner en marcha un proyecto. Y emplearme en ese proyecto. Y para eso tengo que utilizar lo que se llaman los perfiles. Es decir, tengo que saber cuál es mi perfil personal, cuál es el perfil del público al que me dirijo. Si el público al que me dirijo es el perfil que quiero o quiero cambiarlo paulatinamente para dirigirme a otro público, cuál es mi perfil legal y cuáles son los perfiles económicos que tengo, dónde estoy, qué financiación tengo, qué resultados puedo tener, cuánto voy a aguantar y hacia dónde quiero ir, lógicamente. Les he puesto aquí una diapositiva del libro Dónde está mi queso. Como veo que voy fatal de tiempo, siempre me pasa lo mismo. Les diré que el libro de Dónde está mi queso es un libro muy divertido, que también se lo recomiendo, que habla de unos ratoncitos que, en fin, van por un laberinto y les dan el queso y lo comen y tal, y un día a algunos le hacen la puñeta, le quitan el queso, le ponen un queso duro, le ponen menos queso. Entonces hay ratoncitos que bueno, siguen todos allí yendo a pesar de que no hay queso, como lo han hecho toda la vida. Y hay alguno que busca queso en otro sitio y lo encuentra o no lo encuentra.
Bueno, yo creo que eso nos pasa un poco a todos. Tenemos nuestra rutina, hemos entrado en una empresa, seguimos trabajando, no nos satisface, no tenemos crecimiento, o hemos puesto un proyecto, por ejemplo, hemos comprado una panadería magnífica en un pueblo. Es un proyecto en el que hace poco me preguntaron. He comprado una panadería magnífica, la he puesto en marcha y lo primero que he hecho ha sido despedir al personal. Y he despedido al maestro panadero. Yo no de panadería no tengo ni idea, pero me he cargado al maestro panadero, que tenía una edad tal en la que le he puesto una serie de cosas distintas y se me ha jubilado. Bueno, entonces el pan inmediatamente se ha resentido y en ese pueblo hay 2 panaderías que suministran a los restaurantes del sitio turístico y tal, y tengo un problema. Entonces, evidentemente, me he metido como un elefante en una cacharrería, algo que no se debe hacer. Por eso, las reglas básicas son darme cuenta de que ya no hay queso. Me doy cuenta que ya no hay queso en mi negocio. Estoy dispuesto a buscar queso. Estoy preparado para cuando no haya queso, porque llegará un momento en que no lo habrá. Y soy consciente de que el queso no es para siempre. Les pongo un segundo ejemplo de alguien que me preguntó. Una persona que tiene una tienda de recuerdos, que un sitio turístico también, que le iba fenomenal, tiene cosas verdaderamente bonitas, no cosas de los chinos, sino cosas bonitas de artesanos locales y tal, y siempre le ha ido fenomenal. Entonces le he ido viendo paulatinamente y la última vez que lo vi, estuvimos hablando, me dijo, me va fatal, esto no funciona, estoy teniendo pérdidas, no sé cuánto voy a poder aguantar, esto ha cambiado totalmente. Y entonces yo le dije, como me preguntaba, le dije, oye, ¿y por qué no te haces una página web, encargas que te hagan una página web y empiezas a vender esto por internet? Entonces me dijo, no, pero es que eso es un rollo. Tengo que pagar dinero a alguien para que me haga una página web, tengo que venderlo por internet y encima tengo que envolverlo. Y claro, si lo envuelve se rompe, porque lo van a mandar y se va a romper, porque esto es frágil. Digo, hombre, por Dios, se mandan cosas frágiles todos los días. Entonces, al final me di cuenta que él se va dando cuenta de que no hay queso, pero no está dispuesto a buscar queso. Y desde luego pensaba que el queso era para siempre y no es para siempre. Este es un proyecto que finalizará mal. Con lo cual, bueno, en fin, hay que estar ahí un poco atento y si no lo estamos, pues asumir las consecuencias. Luego, hay otras 2 claves con las que voy a terminar. Uno es mi recomendación, que es la cesta del emprendedor, y en segundo lugar, el tema de la comunicación. En la cesta del emprendedor, ¿qué es la cesta del emprendedor? Bueno, pues la cesta del emprendedor es lo que yo haría si cojo mi carrito de la compra, como hacemos todos, me voy a cualquier superficie, cualquier centro comercial, no voy a hacer publicidad en ninguno de ellos, voy con el carrito de la compra y voy a meter en mi cesta de emprendedor, como yo la meto en mi cesta de persona que se dedica a formación, una serie de cosas que yo necesito para funcionar. ¿Qué metería? Lo primero que metería es formación. Si no hay proyectos, sin formación. Cojo un bote de formación y lo meto. Lo segundo que metería es audacia. Sin audacia no se puede emprender. No basta tener buenas ideas, buenas intenciones, el infierno está empedrado de buenas intenciones, es necesario ser audaz, tomar riesgo. Si no, bueno, pues hay otras alternativas vitales. Tercero, tener ilusión. Si no tienes ilusión, yo creo que hay que tener ilusión, te dediques a lo que te dediques, aunque te dediques a trabajar por cuenta ajena, aunque seas funcionario, los funcionarios tienen una gran responsabilidad y deben tener ilusión porque les pagan para que la función pública sea excelente. Hay que tener ilusión. Si no tienes ilusión, no te levantas por la mañana. A medida que vas teniendo más edad y tal, de qué pereza, tal, joder, con que estoy aquí y tal, sin hacer nada. Hay que tener ilusión. Y la ilusión nos tiene que permitir ver el camino, el principio, el camino, y bueno, y hasta dónde podemos llegar. Luego Dios dirá. Hay que tener prudencia, porque si no tenemos los pies en la tierra, como les he dicho antes, no conocemos las reglas del juego, no sabemos cuándo hay que finalizar el juego, si tengo que finalizarlo para empezar otro juego, vamos mal. Hay que tener perspectiva. La perspectiva es, lo voy metiendo ya, he metido todos estos productos en la cesta, es dónde estamos, dónde quiero ir y desde dónde voy. Hay que tener dedicación. Hay un refrán en mi tierra, que a lo mejor en la suya también lo hay parecido, dice, el ojo del amo engorda el caballo. Aunque no hagas nada, mira tu caballo, porque si no lo miras, el caballo se te va a poner tísico si no lo cuidas. Simplemente, aunque tengas a alguien que te lo cuide, supervísalo. Y luego hay que tener referentes. Siempre hay que tener referentes, y aquí está Warren Buffett, es uno de mis referentes, un señor que tiene una fortuna calculada más o menos de 100.000 millones de dólares. Aquí está jugando a las cartas, tiene 93 años en este momento, que es un inversor que tiene unas frases increíbles. Por ejemplo, no se pueden hacer buenos negocios con malas personas o con personas deshonestas, o si está lloviendo oro, no saques un dedal, saca un cubo para cogerlo, que es algo como lo que me dijeron a mí cuando me hicieron una oferta de empleo interesante. Yo tenía 30 años, me dijeron, el autobús pasa ahora, pero a lo mejor si no te subes no pasa el autobús, lo cual tiene una segunda lectura. A lo mejor no quiero subirme a este autobús,
Es decir, ¿veis? Ese es el riesgo. ¿Me subo al autobús? No me subo al autobús. Eso es tomar riesgo. Y voy a terminar con la comunicación. La comunicación es la herramienta, yo creo que esencial en este momento. Aquí tengo dos personas que no se entienden. Es muy frecuente tener personas que no se entienden yo me he dado cuenta a medida que he ido cumpliendo años que a veces la gente habla en dos idiomas distintos, pero no porque hable dos idiomas diferentes, sino porque habla el mismo idioma y no se entienden. Absolutamente. O porque cada uno está en su conversación. Una de las cosas más fascinantes que he visto en el mundo empresarial y en el mundo profesional es dos personas que están hablando cada una en su idioma a la vez y no se entienden, porque cada una lleva su conversación. Eso no tiene solución. En fin, eso lo tenemos que evitar. Entonces, mis ideas fundamentales básicas son, sin comunicación hoy no hay iniciativa posible. Hoy no se puede concebir una iniciativa del tipo que sea sin disponer de una herramienta potente de comunicación. La comunicación hoy es la clave del crecimiento. Siempre que la base del negocio el negocio tenga base, tengamos un proyecto sólido. Necesitamos comunicar y necesitamos saber qué comunicamos. Y para eso tenemos que definir nuestro perfil. Tenemos un perfil público, tenemos un perfil privado, tenemos un perfil que nos dirigimos a seniors, nos dirigimos a juniors, nos dirigimos a jóvenes. ¿A quién nos dirigimos exactamente? ¿A quién queremos dirigirnos? O nos encontramos que nos dirigimos a alguien y está viniendo todo tipo de... ¿Qué está pasando? Porque no vienen los que queríamos y vienen personas diferentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien y no nos hemos dado cuenta? Necesitamos saber qué público objetivo tenemos o vamos a tener y a lo mejor yo no quiero ese público objetivo, quiero otro público objetivo. Imaginemos que tenemos muchísimo turismo francés, pero yo quiero, además de turismo francés, quiero turismo italiano. ¿Por qué no vienen los italianos? ¿Por qué los italianos no vienen ni vienen los franceses? A lo mejor podemos querer que no venga algún tipo de turismo, en función de las circunstancias. Pero ¿qué estamos haciendo para que vengan franceses y no vengan italianos, por ejemplo? Tenemos que encontrar el punto de encuentro con ese público. ¿Cómo encontramos el punto de encuentro con ese público? Hace muchos años, por ejemplo, alguien que había un despacho de abogados, abría un despacho de abogados, yo qué sé, en Badalona y decía, ¿cuántos habitantes tiene Badalona? Venga, voy a hacer una carta, vamos a buzonear la carta y mandaba un saludo. Fulanito de tal, saluda y ofrece los servicios y tiene el honor de decirles que ha abierto su despacho en la zona tal, no sé qué, y donde le puede encontrar. Bueno, sabía que estaba gastándose un dinero en ese mailing y que probablemente pues el 80% de gente le daba igual. O sea, no tenía sus servicios y del 20% restante, pues a lo mejor un 5% era el destinatario de esa comunicación, porque a lo mejor se dedicaba a laboral o se dedicaba a otra cosa, a divorcios o separaciones, etcétera. Con lo cual, hoy no tenemos que hacer eso, porque podemos segmentar las personas a las que nos dirigimos utilizando herramientas de comunicación. Eso es magnífico. Y además lo habréis comprobado, y yo lo compruebo, a mí me mandan frecuentemente publicidad de libros de la Segunda Guerra Mundial, porque a mí me gusta, tengo una buena biblioteca de la Segunda Guerra Mundial y leo todo lo que me merece la pena sobre la Segunda Guerra Mundial y me llegan esa publicidad. Yo estoy ya segmentado porque se ha visto que me interesa ese tema y me lo mandan, incluso desde diferentes editoriales a las que yo compro habitualmente, pues ya me mandan directamente esa información. Y no me mandan otras cosas que no me interesan, simplemente porque yo no las leo, porque no me parecen interesantes. Me mandan cosas de ese tipo, por ejemplo. Eso, la comunicación nos permite saber a quién nos dirigimos y dirigirnos a las personas a las que le interesa que nos dirijamos. Ojo con la protección de datos, que hay que tener mucho cuidado con esto, que la Agencia Española de Protección de Datos es la que más sanciona de Europa. ¿Vale? Para encontrar el punto de encuentro necesitamos manejar herramientas, las redes sociales. Es una herramienta hoy imprescindible, que tiene ventajas e inconvenientes. Como ustedes saben, algunos inconvenientes terribles y algunas ventajas de economía de escala. Bueno, hay que manejarlas. Las webs. ¿Qué tipo de web quiero? ¿Quiero una web? ¿Qué quiero? Una web de esas que se descargan PDFs de 500 páginas cuando hago un clic y aparece ahí un PDF de 500 páginas para una persona sesuda que va a dedicar 2 horas a leerlo, o quiero algo más directo, más visual, con más fotografías, con vídeos. Quiero que interactúen, que me digan algo. ¿Qué filtros establezco para que el que interactúe no sea un botarate que me diga un insulto, o me diga alguna cosa que no viene a cuento, etcétera? Es decir, cómo cojo y elimino los trolls, o cómo elimino los chatbots. Es decir, una máquina que está ahí
me ha metido la competencia para hacerme polvo y que me mete 53 mensajes diciendo que el servicio fatal, la comida una mierda y tal. ¿Cómo lucho contra eso, contra la desinformación, etcétera? ¿Hago eventos? ¿Qué tipo de eventos hago? Eventos para nosotros, un grupo selecto de personas sin teléfonos móviles, o abro los eventos con streaming, con YouTube, etcétera, para que la gente participe, para que la gente pueda invitarse, etcétera. ¿Qué tipo de ponentes elijo? ¿Ponentes serios que hablan 2 horas desde un estrado con citas en alemán? ¿O me interesa otro tipo de lectura, puesto que hay libros en los que están escritas muchas cosas técnicas? Yo les podría recomendar algunos míos, pero no lo voy a hacer porque sería autopublicidad. Y entonces lo hago de una manera más dinámica para provocar que alguien vaya después y aprenda, mejore sus habilidades o tenga referencias. Bueno, son datos que tengo que controlar y tengo que definir una política de comunicación corporativa. Yo creo que debe ser dinámica, debe ser flexible, debe ser en tiempo real. Lo que no es en tiempo real ya es historia, ya no es noticia. Ahora de una manera clarísima. Debe ser sucinta. Ser sucinto es mucho más difícil que ser un rollo. Es más difícil escribir 15 páginas sucintas y bien que 1500 páginas. Para eso tenemos la inteligencia artificial, tenemos ChatGPT y le decimos, ChatGPT, escríbeme, por ejemplo, pasaba en la universidad, en un caso que he presenciado, que el profesor le dice 1500 palabras sobre la teoría del derecho de Kelsen. Y entonces me dice el profesor, les he pedido 1500 palabras sobre la teoría del derecho de Kelsen, también se lo he pedido yo por mi cuenta ChatGPT, he comprobado lo que me han presentado, muchos lo han presentado tal cual se lo ha escrito ChatGPT, alguno con algún aliens dentro de lo que me han escrito, y otros, bueno, me lo han cambiado un poquillo, y hay un par de astronautas que han cogido y lo han hecho por su cuenta, porque o lo han hecho con un ChatGPT que yo no conozco, o pagaron una licencia más cara o lo han hecho de manera distinta. Le digo, ¿y tú qué vas a hacer? Y dice, pues yo lo que voy a hacer es, no voy a dar ningún valor a nada más que el de estas 2 personas. Eso funciona porque el profesor tiene responsabilidad. Y entonces, como le preocupa la formación que da, se lo ha leído. Pero podía encontrarnos en el caso de que ellos lo hubieran escrito con ChatGPT 1500 palabras, el profesor se hubiera dado cuenta en el minuto 1 que no vale la pena dedicar un segundo a corregir eso y no les hubiera dicho nada. Ellos no habían aprendido nada de la teoría del derecho de Kelsen, a lo mejor pueden vivir sin ella, a lo mejor no, depende de lo que se dediquen, y el profesor se habría dedicado a otras cosas más interesantes y habría fallado la generación de talento y habría fallado la formación. Y sobre todo se habría establecido una pauta de trabajo nociva, de la que no puede derivar ningún tipo de iniciativa y ningún tipo de emprendimiento. Termino con un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de excelencia, de talento, para que si tienen paciencia lo vean. Vayan a Internet cuando tengan un rato y vean la página web de una fundación con la que tengo el honor de colaborar desde hace 15 años, soy el asesor legal de esa fundación, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que dirige el doctor Valentín Fuster, que es también director del Departamento de Cardiología del Monte Sinai de Nueva York, con quien tengo el honor de trabajar y empleo estas palabras en sentido real, porque es un maestro, aunque yo no sea médico, en todos los sentidos. Es un ejemplo de colaboración público-privada con una administración ridícula, porque toda la estructura son investigadores, con unos resultados excelentes, con patentes, con reconocimiento internacional y con investigadores que son capaces de traerse fondos de Europa y de fuera de Europa para sus proyectos de investigación. Eso es un ejemplo de excelencia, con programas de formación para estudiantes jóvenes que están haciendo lo que se llama, no sé si se sigue llamando COU ahora, o bachillerato, para que vayan allí en verano y vean si les puede interesar la investigación, etcétera, con unos convenios con clínicos para que los clínicos hagan investigación y los investigadores tengan contacto con la clínica, porque el objeto es establecer descubrimientos que se trasladen al sistema sanitario español y a los sistemas sanitarios, y que, por ejemplo, han reducido la mortalidad en infartos de miocardio en un 40% con la primera puesta en marcha de la Polipil, que es una de sus patentes más exitosas y que está a punto de aprobarse en Estados Unidos. Este es un ejemplo de colaboración pública y privada, de generación de talento, de ilusión, de convicción, a pesar de las dificultades, y de colaboración de las personas que están allí, que se transforman. Nos transformamos con la ilusión del proyecto y dedicamos nuestro tiempo para que eso salga mejor. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos ilusión, necesitamos fuerza y necesitamos trabajar. Sin trabajo no hay nada que hacer. Bueno, espero no haberles aburrido mucho. Les pasaré la presentación completa a través del Elvira, porque creo que la que les he pasado es una versión, no creo, seguro, es una versión reducida.
no tiene muchas más transparencias, pero tiene algunas ideas interesantes que yo les he contado y que ustedes no han podido ver. Y por lo demás, muchas gracias.